Octubre de 1943. La Segunda Guerra Mundial estaba en uno de sus momentos más intensos. El mundo parecía arder en todos los frentes, pero en el Atlántico se libraba una batalla silenciosa y brutal, bajo la superficie oscura del océano. Submarinos alemanes esperaban en silencio. No necesitaban disparar mucho. Bastaba un torpedo bien colocado para enviar toneladas de acero al fondo del mar. Barcos de carga llenos de soldados, medicinas, combustible y esperanza. Desaparecían casi a diario. Algunos explotaban en llamas. Otros simplemente se inclinaban lentamente y se hundían sin que nadie pudiera hacer nada. Estados Unidos estaba perdiendo barcos y estaba perdiendo hombres. Cada travesía hacia Europa era un riesgo enorme. Los convoyes eran atacados en plena noche. Las radios captaban señales de auxilio que a veces llegaban demasiado tarde. La Marina necesitaba una solución, no una mejora pequeña, no un ajuste técnico. Necesitaban algo que cambiara las reglas del juego. Fue en ese contexto cuando comenzó a hablarse, en círculos muy cerrados, de un proyecto experimental. No era un arma nueva, no era un nuevo tipo de explosivo, era algo mucho más ambicioso. La idea era proteger los barcos haciéndolos prácticamente indetectables. En aquella época, muchas minas y torpedos funcionaban siguiendo la huella magnética de los buques. Si se podía alterar esa huella, tal vez se podría engañar al enemigo. El proyecto no tenía nombre oficial al principio, pero con el tiempo sería conocido como el Experimento Filadelfia. Las pruebas se realizaron en el astillero naval de Filadelfia, un lugar donde entraban y salían barcos constantemente, donde el ruido del metal y el vapor era cotidiano. Entre esa actividad normal, algo diferente comenzó a tomar forma. El barco elegido fue un destructor escolta relativamente nuevo, el USS Eldridge. No era el más grande ni el más famoso, pero sí era adecuado para modificaciones técnicas profundas. Durante semanas, ingenieros y técnicos instalaron generadores eléctricos de gran tamaño. Se colocaron bobinas alrededor del casco, cables gruesos de cobre recorrían la cubierta y bajaban hacia compartimentos internos. Algunos marineros que trabajaban cerca comentaron que el barco parecía envuelto en una red metálica. Nadie explicaba mucho. La tripulación del Eldridge fue instruida para mantener silencio. Se les dijo que se trataba de pruebas técnicas para mejorar la protección del barco. Nada más. El 28 de octubre de 1943, todo estaba listo. El barco permanecía amarrado en el muelle. La tripulación estaba a bordo. Técnicos observaban desde posiciones estratégicas. Algunos marineros de otras embarcaciones miraban con curiosidad. Entonces se activó el sistema. Al principio fue un zumbido bajo, casi imperceptible, como si el aire estuviera cargándose. Luego el sonido aumentó. Se volvió más intenso. Algunos testigos afirmaron que sintieron vibraciones en el pecho. El olor a ozono comenzó a sentirse con claridad, y entonces apareció la niebla. No fue una explosión. No fue un destello cegador. Fue una niebla espesa, de tonalidad verdosa, que empezó a envolver lentamente el USS Eldridge. Desde el muelle se veía cómo la silueta del barco se volvía menos definida. Los bordes comenzaron a distorsionarse. Algunos marineros dijeron que el barco parecía volverse translúcido, como si estuviera perdiendo consistencia. Y en cuestión de segundos, desapareció. No dejó restos, no dejó humo, no dejó escombros. Donde antes había un destructor de guerra, ahora solo estaba el agua moviéndose contra el muelle. Hubo gritos, hubo confusión. Algunos pensaron que era una ilusión óptica. Otros creyeron que el barco simplemente se había ocultado bajo algún tipo de camuflaje visual. Pero la historia no terminó ahí. Según los relatos posteriores, el USS Eldridge reapareció brevemente en el puerto de Norfolk, Virginia, a cientos de kilómetros de distancia.
Testigos allí afirmaron haber visto el barco materializarse y desaparecer en cuestión de minutos. Horas más tarde, el Eldridge volvió a aparecer en Filadelfia, pero cuando regresó, algo no estaba bien. La cubierta estaba desordenada, algunos equipos parecían dañados, y la tripulación no era la misma. Había hombres que no respondían, otros caminaban desorientados, algunos estaban en estado de shock profundo, y según las versiones más inquietantes, varios marineros parecían estar incrustados en partes del casco, como si la materia del barco y sus cuerpos se hubieran mezclado por un instante imposible. Otros simplemente desaparecieron de los registros. Las autoridades actuaron rápido. El área fue acordonada. Se restringió el acceso. Se ordenó silencio absoluto. Oficialmente, nunca ocurrió nada, pero entre los marineros comenzaron a circular historias que no desaparecieron con el paso de los años, y ese fue solo el comienzo. Después de aquel día en 1943, el silencio fue absoluto. No hubo comunicados oficiales. Para la Marina de los Estados Unidos, el experimento Filadelfia simplemente no existía. El USS Eldridge continuó en servicio, navegó, escoltó convoyes y cumplió misiones como cualquier otro destructor. En los registros oficiales no aparece ningún evento extraordinario, ninguna desaparición, ninguna anomalía, pero las historias no murieron. Entre marineros, en tabernas portuarias, en conversaciones privadas, comenzó a hablarse de lo que había ocurrido. Algunos afirmaban que el barco había sido sometido a una prueba secreta. Otros aseguraban que algo había salido terriblemente mal. Con el paso del tiempo, el relato empezó a tomar forma, y más de una década después, ocurrió algo que volvería a encender el misterio. En 1956, un hombre llamado Carl Allen, también conocido como Carlos Miguel Allende, comenzó a enviar una serie de cartas extrañas. Las dirigía a un escritor e investigador llamado Morris K. Jessup. Jessup era un hombre interesado en temas científicos poco convencionales. Había escrito sobre ovnis y sobre teorías relacionadas con el electromagnetismo y la física avanzada. No era un militar ni un conspiracionista extremo. Era un investigador curioso. Las cartas de Allen eran confusas, desordenadas y a veces difíciles de entender, pero contenían algo inquietante. Allen afirmaba haber sido testigo del experimento desde otro barco mercante cercano. Decía que vio al USS Eldridge desaparecer en una niebla verde. Decía que reapareció en otro puerto. Decía que la tripulación sufrió consecuencias que nadie quiso reconocer. Pero lo más inquietante era lo que describía después. Según Allen, el campo electromagnético había afectado a los hombres a bordo de formas impredecibles. Algunos, decía, se volvieron invisibles por momentos. Otros parecían quedar fuera de fase con la realidad. Algunos atravesaban objetos sólidos. Otros desaparecían por completo. Jessup al principio dudó. Las cartas parecían el producto de una mente inestable. Pero había algo que no cuadraba. Allen mencionaba conceptos técnicos que no eran de dominio público. Hablaba de campos unificados, de distorsiones electromagnéticas y de teorías que pocos discutían abiertamente en ese momento. Jessup comenzó a interesarse más de lo que esperaba. Y entonces ocurrió algo aún más extraño. La Oficina de Investigación Naval contactó a Jessup. Le informaron que habían recibido una copia de su libro llena de anotaciones escritas a mano con distintas tintas. Las anotaciones discutían teorías sobre invisibilidad, campos magnéticos y tecnología experimental. Algunas parecían responderse entre sí, como si varias personas estuvieran dialogando en los márgenes. Los oficiales querían saber qué significaba todo eso. Jessup entregó copias de las cartas que había recibido de Allen. A partir de ese momento, comenzó a sospechar que había tocado un tema sensible. Nunca llegó a publicar una conclusión definitiva. En 1959, Morris Jessup fue encontrado muerto dentro de su automóvil.
La versión oficial habló de suicidio por inhalación de monóxido de carbono, pero las circunstancias levantaron dudas. No hubo una investigación exhaustiva. No hubo explicaciones detalladas. Y para quienes ya estaban intrigados por el experimento Filadelfia, la muerte de Jessup añadió otra capa de inquietud. ¿Fue una coincidencia trágica? Tal vez. Con el paso de los años, surgieron intentos por ofrecer una explicación más racional a toda la historia. Algunos historiadores navales señalaron que lo que realmente ocurrió pudo haber sido una prueba de desmagnetización, un procedimiento real utilizado durante la guerra para reducir la firma magnética de los barcos. El proceso implicaba rodear el casco con cables eléctricos y aplicar una corriente intensa para neutralizar el campo magnético. Eso explicaría los generadores. Eso explicaría el olor a ozono. Eso explicaría el zumbido. Pero no explica los testimonios de desaparición. No explica las cartas. No explica las bitácoras con inconsistencias que algunos investigadores aseguraron haber encontrado. Y sobre todo, no explica por qué la historia nunca desapareció del todo. El USS Eldridge existió. Eso es un hecho. Carl Allen existió. Sus registros como marino mercante también. Morris Jessup existió. Y su muerte sigue siendo motivo de debate entre quienes investigan el caso. Entonces, ¿qué ocurrió realmente en octubre de 1943? ¿Fue una simple confusión técnica amplificada por rumores? ¿Fue una exageración que creció con el tiempo? ¿O durante unos minutos en medio de la guerra, un experimento cruzó un límite que nadie comprendía por completo? Lo cierto es que el experimento Filadelfia se convirtió en uno de los misterios más persistentes del siglo XX. Ha sido desacreditado, ridiculizado, negado, pero nunca completamente olvidado, tal vez porque toca algo profundo.